Hola, bienvenidos amigos, mi nombre es Anastasia Salomón, soy estudiante de primer año de Medicina en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos. Seré su exponente en el día de hoy y vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los exámenes paraclínicos. A continuación veremos lo que es un examen paraclínico muy básico e importante, que es la hematología completa, o también se conoce como el hemograma. Los exámenes paraclínicos principalmente son aquellos exámenes que van orientados a nuestro interior, al interior de nuestro organismo. Es decir, que son aquellos exámenes que van a dar un diagnóstico preciso para dar un tratamiento eficaz y que el médico pueda conocer la severidad del problema a través de un diagnóstico interno de nuestro organismo. A continuación vamos a ver lo que es el hemograma o la hematología completa. El hemograma, como su término lo indica, el término viene de una raíz griega que se clasifica en hemo, que es la sangre, y grama, que es la gráfica. Su composición va a dar lo que es la definición del estudio gráfico de la sangre. Y es así, es que en la hematología completa se trata del estudio de los componentes en general de la sangre, por el cual a través de este examen, a través de sus valores, se van a poder diagnosticar muchas enfermedades, como son las infecciones agudas o crónicas, como son los cánceres, cualquier cuerpo extraño que esté en nuestro organismo, una déficit de la función de órganos, déficit de nutrientes, déficit de minerales, entre otras enfermedades que puedan alterar lo que es los componentes sanguíneos o estos valores. Para poder conocer un poco más de la hemoglobina o la hematología completa, es necesario que conozcamos sobre la sangre, sobre su función, sobre lo que es, sobre su composición. Al hablar de la sangre, tenemos en cuenta que la sangre es un tejido conjuntivo especializado que va a cubrir o va a transportarse por todo nuestro organismo para cumplir diferentes funciones. La sangre, como tal, está dividida en dos estados, en líquido y en sólido, y esta va a proporcionar alrededor del 8% de nuestro peso corporal. Y vamos a tener en nuestro cuerpo alrededor de 5 litros de sangre. Es importante saber eso. Además, cuando hablamos de sus estados de líquido y su estado sólido, podemos decir que su estado de líquido es el plasma y que este lo va a proporcionar del 55%, y su estado sólido va a estar proporcionado por las células, que son los glóbulos rojos, que son o también conocidos como eritrocitos, los glóbulos blancos o también conocidos como leucocitos, y las plaquetas, que vendrían siendo las células más pequeñas de la sangre. Además, ellos cumplen también diferentes funciones, como son que ellos transportan, ya sea hormonas, transportan nutrientes, pero lo más importante es que transporta oxígeno y dióxido de carbono. Además, regula lo que es el pH y la temperatura. Ella comunica todo nuestro organismo y logra la permanencia de la célula mediante su nutrición. Ahora hablaremos de sus componentes. Está el plasma, como ya lo habíamos dicho, que es la parte líquida que contribuye el 55% de la sangre. Este va a estar compuesto por el 90% de agua y el 10% de lo que es las hormonas, de lo que es las enzimas, los nutrientes, lo que es algunas proteínas y otras sustancias que pueden acarrear mediante el transporte. Además, también esta va a tener va a ser un poco más denso que el agua y va a tener un color así amarillento translúcido para conocer su apariencia. Por otra parte, tendremos lo que es las células de la sangre, que es su parte sólida, que como habíamos dicho está compuesta por los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Los glóbulos rojos son aquellas células que están más proporcionadas en la sangre, es decir, que tienen mayor volumen en la sangre, y son aquellas que tienen forma redondeada,
y aplanada, así como una pastillita. Esta forma de estos eritrocitos ayuda a que estos puedan hacer intercambio de gases, ya que vamos a tener en cuenta que los eritrocitos contienen lo que es la hemoglobina dentro de esto, es decir, que la proteína de la hemoglobina ocupa todo el volumen del eritrocito. ¿Qué va a hacer la hemoglobina? La hemoglobina va a ser la encargada de permitir la obtención de gases. Es decir, que la hemoglobina va a permitir que el eritrocito vaya por todo nuestro organismo dejando oxígeno a los tejidos, y los tejidos van a intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono, y la sangre va a transportar el dióxido de carbono hacia nuestros pulmones gracias a la proteína. Además, esta proteína también se encarga del color de nuestra sangre, y un dato muy importante es que esta proteína, que es la hemoglobina, está compuesta de hierro, del hierro de nuestro cuerpo, y gracias a la composición del hierro más la grasa de los tejidos, por eso es que la sangre tiene ese sabor como de metal. Ok, ahora vamos a hablar sobre los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son aquellos soldaditos que defienden nuestro cuerpo, son aquel sistema inmunitario, y lo que nos va a ayudar a darnos permanencia, lo que le va a dar la permanencia a nuestro organismo, y van a ayudar a esa permanencia, a mantenernos. Estos glóbulos blancos se dividen mediante funciones, y depende de sus funciones también van a tener tiempos de vida. Hay diferentes glóbulos blancos. Están los glóbulos blancos, los neutrocitos, los neutrófilos, que son aquellos que se encargan de la pelea de las infecciones bacterianas. Un dato muy importante de ellos es que los neutrófilos, sus células inmaduras, o sea, son los mismos, pero son las células inmaduras de estos, que se llaman callados, estos también van a permanecer en una lucha cuando esta bacteria es muy resistente, en el cual los callados se van a ir de su formación, de su plena formación, y van a ir a combatir con esto. También está lo que es los linfocitos, que son aquellos que van a pelear o van a producir anticuerpos, es decir, que van a pelear con los cuerpos extraños de nuestro organismo, como son el VIH o, por ejemplo, los tumores, también aquel trasplante, por ejemplo, que no se adapta a nuestro cuerpo. Esos son cuerpos extraños, y esto lo que van a hacer es soltar aquellos anticuerpos. También están lo que son los monocitos o los macrófagos, que son las células más grandes de los glóbulos blancos, que son los tipos de glóbulos blancos mucho más grandes, y estos se van a encargar de fagocitar lo que es los microorganismos. Y estos se clasifican porque normalmente estos están en un lugar en específico y que tienen una vida prolongada. Normalmente duran hasta 36% en la sangre, y tienen la capacidad de irse hacia otros tejidos cercanos para combatir dentro de ellos. Además, un dato muy importante de los macrófagos o de los monocitos es que ellos tienen la capacidad de una célula puede comerse o puede fagocitar hasta 100 bacterias. Ahora vamos a hablar de los eosinófilos, que son los que tienen la capacidad de combatir con los parásitos y producir alergias gracias a sus reacciones inmunológicas, igual que en los basófilos, que también tienen reacciones inmunológicas de alergia, pero estos van a combatir contra las inflamaciones. Por último, vamos a hablar de las plaquetas. Las plaquetas son aquellas células sanguíneas más pequeñas, son las células más pequeñas de la sangre, y son aquellas que se van a encargar de la coagulación. Son importantes porque de esto se va a encargar, según las plaquetas o la cantidad de plaquetas, la sangre va a ser más espesa, más líquida, que tiene mucha importancia en lo que es algunas enfermedades de nuestro cuerpo. En donde entonces las plaquetas tienen una forma muy peculiar de trabajar. Ellas, como son las células más pequeñitas, cuando existe una fisura, existe una hemorragia en el vaso sanguíneo, estas lo que van a hacer es fragmentarse, y estos fragmentos van a adherirse a la fisura o a esta fisura, y van a
como estas son pegajosas, van a añadir lo que son los lóbulos rojos y se va a crear lo que son los coágulos de sangre, y mientras que ellas, o sea, las plaquetas, van a seguir soltando sustancias para provocar la coagulación. Y así, con todo esto, va a penetrar o va a poder hacer un tapón plaquetario completo hasta la superficie. Sí, es muy sorprendente. Ahora vamos a hablar sobre los valores normales de lo que es la hematología completa, o también llamada hemograma. Primero empezaremos por la serie roja. La serie roja, recordemos que son los glóbulos rojos, o también llamados eritrocitos, o los hematíes. Empezaremos por el conteo más importante, que es el conteo de los hematíes. Esto va a significar cuántos eritrocitos hay en la sangre. Los valores predeterminados o los valores normales en un hombre es de 5.5%, es de 5.5 millones milímetros cúbicos, y en las mujeres es de 4.8 millones milímetros cúbicos. Sin embargo, este valor puede ascender y descender más o menos 600.000, es decir, que si el valor de los hombres es de 5.5 millones, este puede descender y ascender entre los 4.8 hasta los 6.1, mientras que en las mujeres, si es de 4.8, puede descender a los 4.2 y descender a los 4.2 y ascender a lo que es los ya 5.5 millones milímetros cúbicos. Cuando hay un aumento ya proporcionado, ya que pasa de lo normal, entonces se le conoce como poliloburia, que es ese aumento de los eritrocitos no controlado. Y cuando hay un descenso que va más allá de lo normal, se le llama anemia, que es la falta, el faltante de eritrocitos en la sangre. Ok, ahora vamos por lo que es la hemoglobina. La hemoglobina, recordemos que es lo que va a permitir el transporte de oxígeno, dióxido de carbono, y va a permitir la coloración de la sangre. Entonces, es muy importante, en los hombres va de 16 más menos 2 gramos por decilitro, y en las mujeres va de 14 más menos 2 gramos por decilitro. Estos más menos 2 gramos, es decir, que en los hombres, si es de 16, puede variar desde 14 a 18, y en las mujeres, si es de 14, puede variar de 12 a 16 gramos por decilitro. Hay que tener en cuenta que igualmente, si hay una prolongación o hay una subida mucho más allá de lo normal, entonces también se le conoce como poliluria. Si hay un descenso mucho más allá de lo normal, se le conoce como anemia. Ahora vamos por la hemoglobina. Se puede utilizar también, o se le conoce también como HB. Ahora tenemos lo que es el hematocrito, o también conocido como HTO. El hematocrito es aquel volumen de los eritrocitos comparado con el plasma. Recordemos que habíamos dicho que el plasma compone el 55% de la sangre, que es su parte líquida, y el resto vendría siendo su parte sólida, es decir, los eritrocitos o sus glóbulos blancos. Y esto va a proporcionar este volumen o esta cantidad, aunque en las mujeres un poco menos, es decir, que hay mucho más plasma. En los hombres, el cálculo o el promedio, su valor promedio, es desde el 40 al 50%. Y en las mujeres es del 35 al 45%. Cuando hay un ascenso de esta cantidad más allá de lo normal, se le conoce igual poligloburia, y puede ser también ocasionado como, por ejemplo, como quemaduras o como deshidratación, o por algo que esté causando, ¿verdad?, que las plaquetas se alteren. Mientras que si hay un descenso, se trata de la anemia, es decir,
que no hay mucha, hay un descenso de trata de anemia, es decir, que no hay mucha plasma en lo que es la sangre, y esto puede ser signo de una hemorragia interna. Vamos a ver los índices eritrocitarios. ¿Cuáles son? Estos son los que van a indicar una morfología de los eritrocitos. Estos solamente van a servir para saber qué tipo de anemia estamos combatiendo. Vamos a tener el del volumen corpuscular medio, o también llamado BCM, que va a ser aquel tamaño de esta célula, que el tamaño de los glóbulos rojos pueden ser muy grandes o pequeños. Su valor va a variar del 80 a 100 femtolitros. Y también va a haber un volumen de la hemoglobina, que se le llama hemoglobina corpuscular medio, y su valor será de unos 22 a los 36% picolitros. Estos son los valores que van a predominar la morfología total de lo que son los eritrocitos. Ahora vamos a ver su amplitud de volumen, o también conocido como ADE. Esto lo que van a hacer es saber la amplitud en que ellas atacan, en lo que ellos están en la sangre, y estos se van a calcular en un porcentaje de 13 más menos 2%, es decir, que pueden llegar del 11 al 13%, y esto es lo que va del 11 al 15%, y esto es lo que van a calcular es cualquier enfermedad, como son un infarto, o como son la tuberculosis, la sepsis, entre otras cosas. Y por último tenemos los reticulocitos, que son aquellos eritrocitos pero que no están maduros, es decir, que son los eritrocitos pero inmaduros. Y esto lo que nos va a decir es si la médula ósea está produciendo los eritrocitos de forma adecuada, y su proporción es del 0.5% hasta el 1.5%. Si esto está elevado, está alterado, es decir, que no se está produciendo lo que es los eritrocitos en la médula ósea común. Ahora vamos a hablar de lo que son las plaquetas. Recordemos que las plaquetas son aquellas que se van a encargar de la coagulación de la sangre, ¿ok? Entonces, hay un índice plaquetario, hay un índice que va a hacer el conteo de las plaquetas, que va desde los 150 hasta los 4000 microlitros por sangre. Es decir, que esta es la cantidad, no varía, esta es la cantidad, esta es la cantidad del porcentaje que debería estar, en el cual si hay un ascenso se le conoce como trombocitosis, y esto puede decir, o esto puede significar que entonces hay problemas en la coagulación anormal, y también puede haber un shock séptico, es decir, que puede dejar de fluir la sangre por un coágulo muy grande. Y cuando hay un descenso, bueno, esto puede significar que las plaquetas no se están produciendo bien, y se le conoce como trombopenia. Ok, también hay índices de las plaquetas para definir su volumen y para definir lo que es su amplitud. Mediante su volumen, estos son del 8 al 12%, y su amplitud varía del 25 al 65%. Cuando hablamos de esto solo nos va a indicar cómo se están produciendo las plaquetas en lo que es la médula ósea, que es en donde se crean las células. Por último, vamos a tener lo que es el contagio de los glóbulos blancos, que, como ya lo habíamos dicho, los glóbulos blancos o los leucocitos son aquellos que van a defender nuestro cuerpo y nos van a dar más permanencia a nuestro organismo. Entonces, estos glóbulos blancos son aquellos que se le conoce como aquel
protector de nuestro cuerpo, con el sistema inmunitario. Esto también va a tener un conteo y va a ser alrededor de 4 a 10.000 de 4 a 10.000 microlitros por sangre. Y si hay un ascenso, quiere decir que los glóbulos blancos están combatiendo. Recordemos que cuando hay un ascenso, cuando hay un enemigo, esto se multiplica. Y si hay un descenso, bueno, recordemos que puede ser porque no se están produciendo bien, es decir, que puede haber una aplasia de la médula. Hay un índice para los glóbulos blancos que es importante porque esto nos va a predecir por qué los glóbulos blancos están alterados, y estos se van a clasificar por sus funciones, es decir, por cada tipo de glóbulo blanco. Como sabemos, están los neutrófilos. Los neutrófilos, que son aquellos que van a combatir bacterias, y esto su valor promedio va a ser de 2.000 a 7.500 microlitro por microlitro de sangre. Los neutrófilos, los linfocitos, son aquellos que se van a encargar de los anticuerpos, y estos van a tener un valor predeterminado de 1.000 a 4.000 por microlitros de sangre. Luego están los macrófagos o los monocitos, que son aquellos que se van a encargar de fatigar los microorganismos, como ya lo sabemos, y estos van a variar de 150 a 900, es su valor normal. Luego están los eosinófilos, que son los encargados de combatir con infecciones parasitarias, y estos van a variar en un número total, es decir, van a tener un número prolongado de 45 a 500. Y por último están los basófilos, que estos son los encargados de combatir contra las inflamaciones, y van a tener su valor normal, va a ser de 4 a 150. Entonces, todos estos valores son importantes para saber, porque si todos estos glóbulos rojos están aumentados, es porque están peleando contra las infecciones que cada uno les toca combatir. Pero si están bajos, puede ser síntomas de tuberculosis, como también puede ser síntoma como también puede ser síntoma de que no se le está de una sepsis, o de que la médula ósea no está produciendo bien estos glóbulos blancos. Otro dato muy importante es que a todas estas células, todos estos nombres, estos glóbulos blancos, se le va a añadir el fenia si los valores se alteran y se ascienden, y se le va a añadir de último penia si los valores descienden. Eso fue todo, muchas gracias por escucharme, espero que este video les haya sido de mucha conocimiento. Gracias.